Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos hacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el momento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que estaba enfermo ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero en aquel día era día de reposo, así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: Hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: El mismo que me ha sanado fue el que me dijo: Toma tu lecho y anda. Amén. Hermanos que nos están viendo a través de las redes, Señor, que seas bendiciendo en cada uno de sus hogares. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades y ponemos delante de ti cada una de ellas. Y así también te agradecemos por todos los milagros que hemos recibido hasta el día de hoy. Amado Señor, todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Antes de que se vaya a acomodar en su asiento, ¿verdad? Recuerde que cuando el Señor me permite compartir de la palabra, siempre les pido algo. ¿Y qué es eso que les pido? Que traigan su Biblia física. Y los que han traído y los que no han traído, de pronto nuestros hermanos anfitriones les pueden ayudar con una Biblia. Y le voy a pedir que alce lo más alto que pueda su Biblia. Alce su Biblia física lo más alto que pueda. Y repita después de mí: yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Porque Cristo está en mi vida. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Puede tomar su asiento. Y vamos asimismo rapidito al Evangelio de Juan, lo que nos acabó de leer nuestra hermana Dianita, el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Si desea, podemos decirlo también, el libro de San Juan, en el capítulo 5. ¿Sí? Hoy, como estamos aprendiendo los encuentros de esta serie de prédicas que hemos estado haciendo, los encuentros con el Señor Jesucristo, hoy vamos a aprender uno de los milagros también más conocidos del Señor Jesucristo, donde se trata de un hombre que estaba enfermo por 38 años y estaba a la vez en un estanque. El estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Este estanque
llevaban a este estanque, llevaban muchos peregrinos, llevaban a sus animalitos a ser lavados antes de ser llevados al sacrificio. Así que este lugar, mis queridos hermanos, todos y cada uno de los animales llevaba a ese lugar, los lavaba para de ahí dirigirse al sacrificio que ellos iban a hacer. Tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos, que en ese lugar, justamente en ese lugar que olía a excremento de animal, donde había ruidos de corderos, ovejas, bueyes, de todo tipo de animal, había una bulla. Es como decir un mercado, mis queridos hermanos. ¿Se han ido a mercados? ¿Mercados de pueblo? Sí, el que es en la plaza y todo eso ha ido. Sí, hay un alboroto, ¿verdad? Compre, venga, lleve, todo eso así, y hay bulla. En este lugar, las personas que llevaban a sus animalitos a ser lavados, también había una bulla, había un tumulto, que todo ese lugar prácticamente era un caos. Pero también dice la palabra que había muchos enfermos, cojos, paralíticos y ciegos que llegaban a ese lugar atraídos por una superstición. Quiero leerle lo que significa, ¿qué es superstición? Escuche, mi hermano. Es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena y mala suerte. Eso es la superstición. Y la gente de este lugar no tenía muy claro, mis queridos hermanos, no tenía muy claro por qué razón iban a ese lugar. Y lo iban porque escucharon esos rumores de que de vez en cuando iba un ángel, tocaba el agua, la agitaba y entraba un enfermo y era sanado. A eso es lo que estoy refiriéndome, que los llamaban como iban a este lugar porque era una superstición que tenían. Prácticamente aquí los judíos convirtieron a este estanque en un santuario milagroso. Se corrió la voz que en ese lugar había sanación, los enfermos eran sanados, y eso debe haber corrido por toda la ciudad, por todo el pueblo, que ahí podían ir a recibir milagros. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí en la palabra, cuando estamos leyendo, versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Alguien me decía: oiga, pastor, ¿los judíos estaban solo en fiestas? Sí. Habían fiestas, aquí no especifica qué tipo de fiesta era, pero dice que Jesús también subió. El subir habla en lo espiritual, que subían para la presencia del Señor. Y el Señor Jesucristo también subió a este lugar, pero lo más interesante aquí, que en el versículo 2 dice: en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Lo interesante, mis queridos hermanos, es que la gente iba a ese lugar por esa creencia, por esa superstición, pero no tenía muy claro qué es lo que pasaba. Dice que de vez en cuando iba un ángel y lo topaba, y ese de vez en cuando me quiere decir que de pronto era dentro de una hora, pasado una hora, o quién sabe, de un día para otro, de semana a otra, de un mes a otro, o de año a otro. Las personas iban ahí, los enfermos iban ahí. Pero quiero hacerle notar algo muy importante que se ve en esta historia. Tengo 3 puntos importantes que nombrarles, mis queridos hermanos. El primero, tenemos que notar aquí que todo el evangelio de Juan específicamente, tiene una forma de enseñar que el evangelio está hablando en características que realizaban o que se daban ahí. O sea, Juan está indicando lo que había en ese lugar. Y el evangelio de Juan explica así, a diferencia de los otros evangelios. Y Juan siempre especifica: esto pasaba aquí, así, asado, cocinado. Y aquí Juan está indicando que había una constancia de eventos que pasaba ahí en Betesda, ¿verdad? La intención del evangelio de Juan no es hacer creer que esas situaciones que estaban pasando ahí eran para que quede establecido como creencia popular, sino que está dándonos a conocer a nosotros que lo que estaba pasando ahí es como el contexto de lo que sucedía. Tenemos que darnos cuenta que Juan habla enseñándonos de qué pasa en ciertos lugares, y en todo el evangelio de Juan lo especifica así.
El segundo relato dice que ¿quiénes recibían la sanidad? ¿Quiénes recibían el milagro? De lo que ya escuchamos y leímos, ¿quién recibía los milagros? Los enfermos. Pero mire qué interesante que lo primero dice que el primero que entraba al agua era sanado de todos los enfermos. Entonces esto me quiere decir, mis hermanos, que ahí los que se sanaban eran los que estaban menos enfermos. ¿A qué me refiero? El ciego, el anciano o el paralítico, como es este caso, no podían ir a ser sanados. ¿Por qué? El ciego no lo veía. Pero alguien miraba o estaba más sano y ingresaba. Y entraba y recibía la sanación. Eso es lo que nos está indicando. Y el tercer punto, mis queridos hermanos, creo que es el más importante y el que revela algo. Yo pregunto, ¿por qué Jesús fue a ese lugar? Se supone que Dios estaba haciendo los milagros ahí. ¿Por qué Jesús fue a ese lugar a ver a los enfermos? ¿Acaso no había otro lugar fuera de ahí donde necesitaban sanidad? ¿Donde había necesidad de milagro? ¿Acaso Jesús fue a ese estanque a competir con el ángel? De pronto el ángel venía y Jesús, antes de que baje el ángel. ¿Ah? No. ¿Acaso el Señor Jesús no podía decirle a este enfermo, al paralítico, ven y no necesitas que se mueva el agua para que reciba sanación? Eso es lo interesante de esta historia, mis hermanos. Y quiero resaltar que en el primer punto importante donde habla sobre el relato, habla cómo Juan utiliza los sucesos que encontraba ahí. El segundo punto importante es la manera injusta de la sanidad. Injusta, por lo que yo digo. ¿Por qué los menos enfermos se sanaban y los otros no? Injusta, hermanos, que cuando estos enfermos eran sanados, no ayudaban a los otros enfermos para cuando se movía. Y el tercer punto, que es Jesús interviniendo en ese lugar. Yo pienso, mis hermanos, que Jesús fue a ese lugar para decirles a la gente, ¡hey! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué esperas que se mueva el agua? Si tienes que venir a mí. Si tienes que buscarme a mí, ¿quién te puedo dar? La sanación y la vida eterna. Y esos tres puntos son los importantes que se ven relatados en esta historia. Ahora de pronto usted piensa, a ver, pastor, vamos despacio. Yo estoy corriendo por el tiempo, mis hermanos. Vamos despacio, pastor. Pero si la palabra del Señor me está diciendo que un ángel descendía de ahí de vez en cuando y movía y había sanidades. Si había sanidades, había milagros. Yo no digo lo contrario, hermanos. Yo no estoy diciendo que no había milagros. Había milagros, pero tenemos que entender qué tipo de milagros había. Hoy en la actualidad vemos muchos milagros, ¿o no? Pero tenemos que entender que no solo Dios bendice, mis queridos hermanos. ¿Sí sabían que el diablo bendice? ¿Sí o no? Unos hacen así, otros así. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Tenemos que entender que en ese lugar había bendiciones, había sanidades, y no podemos nosotros volvernos sordos, ciegos y mudos en aceptar esa realidad. Ahí había sanaciones, había milagros en ese lugar. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, lo que yo les estoy tratando de decir, que pienso que esos milagros que había en ese lugar no venían de parte de Dios. No venían de parte de Dios esos milagros. Y les pregunto una vez más, o hago una pregunta. ¿Acaso ustedes no han oído testimonios de hombres o mujeres que han ido a brujos o a chamanes y han recibido milagros? Yo estaba, pastor, con mi estómago podrido y me pasaron el cuí. Mire, ya estoy nuevito. ¿Ah? ¿No han oído de eso, hermanos? ¿Acaso no hemos visto en la televisión, o ahora que tenemos la facilidad de la internet, acaso no hemos visto, venga y pase por debajo del manto sagrado y reciba su sanación? ¿Y hemos visto sanaciones? ¿No lo hemos visto? ¿Acaso no hemos visto donde le dice, pare de sufrir, mi hermano, venga y reciba la sanación? ¿No?
Hemos visto milagros realizados por ese lado, pero lo que estoy tratando de hacer entender que los milagros no solo vienen de Dios, porque la palabra nos dice algo muy importante, mis queridos hermanos, y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 11 y 12. Me dice un amén si ya lo tiene. Efesios 6, versículo del 11 al 12 dice así: revístase de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las desechanzas ¿de quién? Del diablo. Versículo 12: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales. ¿Qué está diciendo aquí? Contra fuerzas que gobiernan este mundo. Me está diciendo, si gobiernan es porque hacen muchas cosas. Mateo 24, 24, hermanos. Mateo 24, 24. Vamos a trabajar con la palabra. Mateo 24, 24. ¿Qué dice ahí? Porque surgirán falsos cristos. Y toma en cuenta esa palabra Cristos, como está escrita, con minúscula. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que de ser posible, ¿qué dice, hermanos? Que de ser posible, ¿qué? ¿Engañarán a quién? Incluso a sus elegidos. Alcen la mano los que son elegidos aquí. Alcen la mano los que son elegidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y el resto? No son elegidos. Está hablando de todos y cada uno de nosotros. Incluso serán engañados todos sus elegidos. Último versículo, hermanos. Éxodo capítulo 7, por favor. Éxodo capítulo 7, el versículo del 10 al 11. Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 11. Amén. ¿Lo tienen? ¿No todavía? Éxodo está entre Génesis y Apocalipsis, mis hermanos. ¿Ya? Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 11 dice: entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos. ¿Y en qué se convirtió? En culebra. Versículo 11. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos hicieron ¿qué? Lo mismo. Versículo 12. Cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Volvamos al capítulo 5 de Juan. ¿Qué nos está diciendo en el Éxodo? Que significa que nuestro Dios es todopoderoso, está sobre todo poder que hay en esta tierra, pero también nos está diciendo que Satanás tiene poder para hacer cosas. ¿Se da cuenta lo que nos dice la palabra? Cuidado, Satanás también tiene poder, hermanos. Satanás también hace milagros. Yo siempre les he dicho, un cristiano que compra, yo sé que aquí no pasa, hermanos, gloria a Dios, en la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de Carcelén no pasa esto, pero hay hermanos que compran la lotería, hermanos, o el loto. Sí, se hace loco, dice. Compran la lotería y de pronto, no sé si la pondrán en su Biblia. Señor, tú sabes que necesito esto. A ver, el pastor habló de aquí va, y le ponen ahí. O quién sabe que de pronto van a un lugar en la iglesia con su lotería o el loto y dicen, a ver, aquí como hay la presencia del Señor. Señor, tú ya sabes. Y buscamos un lugar donde se cumpla un milagro, entre comillas, para nuestro bienestar. Esto es lo que estaba pasando con esta gente, hermanos, con estos enfermos, que buscaban un lugar donde te decían, ahí es, hermano, ahí es donde tú puedes recibir el milagro. ¿Y qué pasa con las cosas de Dios? ¿Qué pasa con nuestro Dios? ¿Qué pasa con el sacrificio de su Hijo por nuestras vidas? ¿A dónde la dejamos? Cuando nosotros seguimos avanzando en la palabra, y esto me gusta bastante, que la palabra Betesda traducido al español significa
casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia, hermanos. Y yo le hago una comparación con la iglesia. ¿Sí o no que la iglesia es casa de misericordia? ¿Sí o no, hermanos? La iglesia es como el estanque de Betesda. Muchos hermanos vienen domingo tras domingo a estar sentados aquí, domingo tras domingo, año tras año, esperando su milagro para cambio de vida. ¿Puede tomar en cuenta eso? Muchos cristianos a la vez están buscando ese milagro o ese movimiento o que venga un ángel para que nos conceda el milagro. Pero como volvemos a decir, eso pasaba en ese lugar en el tiempo de Jesucristo en Betesda, porque la gente creía eso y no le creía al Señor. Y eso realmente sucede en estos tiempos, mis queridos hermanos. Muchos estamos esperanzados en buscar bendición, el milagro en otro lado y no en la casa del Señor y no con el Señor. Y téngalo por seguro que usted lo va a obtener si va a buscar otro lado. No le recomiendo que lo haga, hermanos, porque estaríamos cayendo en eso donde dice el Señor, bien, dime, si estás con Dios o estás con el mundo. ¿Qué dice el Señor? Si tu sí es sí, tu no debe ser no. No un tal vez. ¿Qué dice la palabra en ese sentido, hermanos? Que a los tibios, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ah? Así que, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿dónde estamos buscando el milagro de Dios para nuestras vidas? Así que, mis hermanos y hermanas, ¿dónde están puestos nuestros ojos? Mire lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró que él llevaba mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No les parece ilógica la pregunta? Un enfermo de 38 años, tú eres el enfermo, ya hagamos la que viene el pastor Víctor y te dice, Lisette, 38 años de enferma. Mijita, ¿quieres ser sana? O sea, 38 años. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa palabra, humanamente, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué? Jesús sabe hacer preguntas para ver las respuestas del corazón. Es una pregunta que dice, ¿quieres ser sano? Obviamente que sí, pero quiere ver la respuesta de tu corazón, mi querido hermano. Hay muchos que quieren estar estancados en el lugar, que se sienten cómodos y te ofrecen un cambio de vida. Te ofrecen que cambies esa vieja vida por una nueva vida para que tenga la misericordia de Dios contigo y cambiar tu forma de ser. Pero te dicen, ¿sabes qué, Berito? Tienes que perdonar. Ay, es que pastor, eso no, pero el resto de los mandamientos sí cumplo. ¿Me estoy haciendo entender? Muchas de las veces nos sentimos cómodos en el no perdonar, cómodos en el mentir, cómodos en el engañar, pero no queremos salir de ese modo de vida que tenemos. Y el Señor te pregunta en esta mañana, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo está nuestro corazón para responderle al Señor? Jesús sabe que no todos quieren salir del estanque, porque muchas de las veces nosotros tenemos el síndrome del mendigo, hermanos. ¿Han oído eso? Perdón que me saque la leva, mis queridos hermanos. Estoy, vamos. Perdón. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Muchas de las veces nosotros tenemos ese síntoma del mendigo. ¿Cuántos conocen mendigos? ¿Cuántos han visto mendigos? ¿El mendigo qué hace? Ahora entiende mi hermana Lucitania, una preciosa. Pastor, ese cartón y esa cobija está viéndose feo ahí. Gracias, mi hermana, déjele ahí. Los mendigos buscan un cartón y una manta para sentirse cómodos. ¿Y qué hace el mendigo, hermanos? El mendigo coge su cartón, ¿verdad? Ya se buscó un cartoncito por aquí. Pone así la manta, hermanos. Híjole. Ay. Y muchas de las veces, este mendigo se siente cómodo en el hecho. Y muchas de las veces el mendigo, ¿qué hace?
se cobija, se acuesta en este lugar y dice: de aquí nadie me mueve. Aquí me siento cómodo, aquí me siento bien. ¿Para qué hacerte caso de lo que tú estás diciendo? ¿Para qué hacer las cosas que el mundo me está ofreciendo? Es más, yo me siento bien con este cartón. Este cartón es mío, este lecho es mío. Cuando te ofrecen un cambio, tú dices: no, prefiero algo malo conocido que algo bueno por conocer. Eso es lo que sabemos decir. Y el cambio que te ofrece el Señor es para cambiar toda la situación de nuestra vida. El versículo 7 dice: el enfermo le respondió. Miren cómo le responde, hermanos. Miren cómo le responde: Señor, no tengo a nadie quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. ¿Sí ven cómo le dice? Su enfermedad no se ve que estaba en lo físico. Su enfermedad estaba en su mente. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Es que, Señor, yo como estoy, es por los otros. Comienza a culpar a las otras personas por el estado que le está. Y no le suena parecido el día de hoy. ¿Qué te pasa, mi hermano? Es que verás, Julano me ganó sultán. Y comenzamos a culpar a los demás. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Esto de culparse los unos a otros es tan antiguo como la humanidad misma. ¿Se acuerdan cuál fue la primera culpa que hicieron los unos a los otros? Adán y Eva, ¿verdad? La culpa a otros lo vemos desde el inicio de la creación. Y muchas de las veces nos justificamos culpando a los demás por nuestro problema, nuestro lecho. Versículo 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma el lecho y vete. Y me pregunto yo: ¿por qué levanta y vete? ¿Por qué levanta, toma tu lecho y vete? ¿Y por qué no le dijo: levántate y vete? ¿Por qué le dice: levanta tu lecho? Porque el lecho del mendigo es su identidad. Y si tu identidad está en un hábito que es la supervivencia para ti, estás tomado de un lecho. Si tu lecho es el trabajo es la supervivencia para mí, estás tomando de esto. Si tu supervivencia de la relación que tú tienes, estás haciendo un lecho. No, pastor, es que si le dejo a ella, ¿qué será de mí? Y si le dejo a él, ¿qué será de mí? Estás teniendo, ¿tú qué? Una supervivencia en una relación. También te dice que tú puedes tener una actitud que te tomas de esto, que te tomas de este lecho. ¿Para qué? Para justificar tu cambio de no vida, tu cambio de las cosas que estás haciendo mal. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que muchas de las veces nos dicen tenemos que cambiar y no lo aceptamos. Y sabe que Dios permite que pasemos algo duro, que toquemos fondo. Cuando el momento que topamos fondo, ahora sí, Señor, ahora sí. Recuérdese en la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando estuvo en los cerdos, dijo: es cierto, yo tengo un padre que tiene todo eso. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han escuchado que a una persona que fuma le dicen: deja de fumar, te va a hacer mal. ¡Ay, chuya vida! Pero cuando van al médico y el médico le muestra una radiografía de sus pulmones y le dice: si miras eso, sí, eso se llama cáncer. Y al otro día deja de fumar. Dios amado, todos cuando topamos fondo, hermanos, cuando vemos que estamos mal, reconocemos que teníamos en nuestras manos la posibilidad de cambiar, pero no lo hicimos hasta que topamos fondo. ¿Me equivoco, hermanos? ¿O solo al pastor Víctor le ha pasado? No sé, pastor Pablo, si le ha pasado algo parecido. Pero cuando... No, dice el pastor. Pero cuando nosotros pasamos de esto, reconocemos que solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es el que nos sana y salva. Versículo 9, hermanos.
Al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sanado, a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no está permitido que lleves tu lecho. No está permitido que lleves tu lecho. El lecho son símbolos de nuestro pasado. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué haces ahí, Juanbrito? ¿Qué estás llevando? No tienes que hacer eso. A ver. ¿Cómo? ¿Saben lo que me gusta de este relato también? Es que la forma como le responde el mendigo al Señor Jesucristo, no al Señor Jesucristo, a estos judíos, cuando le preguntan, miren lo que dice el versículo 11. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda, y vete. Esas son palabras que nosotros deberíamos repetir. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Mira cómo tiene el país, está en problemas y tú feliz de la vida. Estás sin trabajo y tú feliz de la vida. Estás con problemas y tú feliz de la vida. Es que el que me dijo levántate es el que me ha sanado y yo le creo. De nuestras peticiones, de nuestros favores que hemos pedido a Dios, ¿cuántos nos ha cumplido, hermanos? ¿Cuántos de los favores, cuánto de lo que le hemos pedido al Señor no ha contestado? De 1000, creo que, 20 me ha contestado. Falta un poquito nomás para que me conteste. ¿Sabes qué falta, hermanos, para que te conteste lo que tú le estás pidiendo al Señor? Según este relato, ¿qué está faltando? Obediencia. ¿Me escuchó? Lo que está faltando en tu vida es obediencia. Porque a este mendigo el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y sáquetelas. Él obedeció y caminó. ¿Hay algún médico aquí? ¿Alguien que sabe de medicina? ¿Hay alguien aquí? No, pero solo pensemos entonces. 38 años de paralítico, hermanos. Y el Señor le dice, levántate y ándate. ¿Cómo saldría caminando el hombre después de 38 años de no haber caminado? ¿Cómo saldría? Sí, güey. ¿Sí o no? ¿Se puede imaginar 38 años de no haber caminado que salga caminando? Miren, como experiencia propia, cuando yo era niño, no hace mucho, y me acuerdo que era un niño bien bonito, bueno, no ha cambiado mucho tampoco. ¿Cómo? Un poquito, dice Blanquita, con el amor que me tiene. Miren, mis hermanos, yo cuando era niño me enfermé de los riñones y fui hospitalizado y estuve 6 meses en cama. 6 meses me enfermé de los riñones, hermanos. 6 meses en cama, y el día que el médico, y eso me acuerdo, porque cuando leí esto me acordé. El Señor me dijo, mañana te levantas de la cama, ya estás bastante mejor, vas a levantarte bien. Al otro día, ¿cómo creen que me levanté? Me puse en la cama y di mi paso para caminar. ¿Qué creen que pasó? Me caí, hermanos. 6 meses. No podía ni pararme. Imagínense este hombre de 38 años. Pero dice que se levantó y caminó. ¿En qué caminó, hermanos? Sus lesiones no eran para sujetarle. Él caminó en la palabra del Señor. Él se tomó esa palabra, obedeció lo que le dijo y no había dolencia, no había malestar en sus miembros. Él caminó para hacer esto. Entonces cogió su lecho. Vete y ándate. ¡Ey, no camines con eso! El que me sanó me dijo que me vaya. Y él pudo haber botado ese lecho. Y en esta mañana el Señor te está diciendo a ti, deja ese lecho. Deja ese estanque donde tú estás. Obedécele al Señor. Y vas a ver que los milagros se van a cumplir en tu vida. Aquí vemos un milagro. Versículo 11. Ya pasé el 11, voy al 12. Entonces le preguntaron, ¿y tú quién fue? Dinos tú, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Qué interesante. Este paralítico no sabía ni quién le había sanado, hermanos. No sé qué me dijo. Nosotros sí sabemos quién nos sana. Nosotros sí sabemos quién nos da el milagro y no somos capaces de reconocerle. Este hombre, dije, ¿quién fue? ¿Quién fue? A ver, dime, ¿quién fue? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después Jesús le encontró en el templo y dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más
para que no, ¿qué? Te sobrevenga cosas, algo peor. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? Ya no pequemos más, porque nos puede venir algo peor. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, no, es que como dice la palabra que Cristo vino a morir por mis pecados, que viva la fiesta y Dios. No es justificación para eso, mis queridos hermanos. Nos está hablando que si pecamos en algo no tenemos que volverlo a hacer. Y esa es nuestra lucha diaria. ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto en nuestras vidas piedras de tropiezo para que nosotros pequemos? Y el mantenernos en la palabra del Señor, mantenernos fieles a Dios, ha hecho que sigamos avanzando en el caminar diario hacia nuestro Señor. Dios está permitiendo que cada uno de nosotros llevemos ese lecho y nos deshazamos y que botamos ese lecho. Dios quiere que tu vida cambie. Dios quiere que mi vida cambie. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Solamente el Señor es el que nos va a poder ayudar. Repito, este paralítico le contesta al Señor, yo solo obedecí y aquí está el milagro. Por obedecer, aquí está el milagro. El día que tú y yo obedezcamos al Señor, vamos a ver el milagro en nuestras vidas. Amén. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos creen en esta mañana que Cristo les está hablando? Amén. Póngase sobre sus pies, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, usted va a poder en su casita, poder el resto de la historia mirarlo, ¿verdad? Aquel hombre fue sanado y les hizo saber a los judíos. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos recibido el milagro de la sanación, el milagro de la vida, le hemos compartido a los que no conocen del Señor? A pesar de la tormenta, a pesar del problema, nosotros estamos sonrientes con el problema. Así como estas personas, como el hijo pródigo, así como esta persona de cáncer, dejaron una decisión. En el de cáncer, tal vez tardía. En el hijo pródigo vemos que se arrepintió y tuvo bendición más adelante. Si el Señor obra en esta persona que tiene el cáncer, ¿sí? Por fumar, gloria a Dios. Pero no esperemos a topar fondo, mis queridos hermanos. Nuestra obediencia tiene que ser todo el tiempo. Porque si obedecemos, mis queridos hermanos, qué gusto nos va a dar a todos y cada uno de nosotros saber que estamos bien. Donde nuestra relación personal, así como nos vemos como hermanos de Cristo, saber que tú estás sonreída, sonreído. Y ustedes me han de haber escuchado, algunos de ustedes, no todos, cuando les miro serios o serias. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué estás serio? ¿Quién fue? ¿Fue este hermano? ¿Fue algo que te dice? No, pastor, es que tranquilo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Y no necesitamos ir a lugares donde aparentemente hay sanaciones. Chamanes, brujos, que pásale el cuy, pásale el huevo. No. Yo pasé de ese mundo, hermanos. Salí de ese mundo. Que llevaba a mi hija, mi primera hija, llevaba para el susto colgada la cresta del gallo, hermanos. No sé si han visto o han hecho. Ella, su mirada hacia arriba me dijo mucho, ya, tranquilos. Llevar a mi hija que le pongan una cintita. No, por si acaso esto no es contra el espanto y malas energías. Por si acaso, hermanos. Esto es algo que me han ofrendado algunos hermanos y hermanas y es algo también que me gusta. Pero aquí no hay nada churin, nada por ese estilo, ¿verdad? Pero muchas de las veces creíamos en eso y la gente sigue creyendo en esos milagros. Y lamentablemente vemos incluso cristianos caer en eso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Mateo 24? Cuidado, que hasta los elegidos son engañados. Mantente firme en la palabra del Señor. Yo no sé qué voz estás escuchando, mi querido hermano. Yo no sé a qué voces estás escuchando, pero que te recomiendo es que escuches a la voz del Señor donde dice no a eso. Tú sabes que es el no. Aprende a ser sensible a la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Como cristianos, alegres, misericordiosos los unos con los otros, amándonos los unos con los otros. No solo a mi familia, de mi hogar, mi esposa, mis hijos, como hermanos en Cristo, como en familia.
perdonando a los que nos han hecho daño. Tal vez yo me he equivocado, hermanos, con muchos de ustedes. Perdón por eso. Pero su corazón tiene que dar ese perdón para que uno pueda sentirse, sí, Señor, yo sentí el perdón de corazón del hermano o de la hermana. Pero no solo tiene que ser de labios para afuera. No sé qué voces estás escuchando, pero la voz más importante es del Señor Jesús, que te dice esta mañana: toma tu lecho y vete. Deja esa vida vieja pasada, la comodidad de esa vida vieja pasada, para tomar una vida nueva y tener incomodidad para que sigas saliendo adelante. Lo que tenemos que tener en claro es que Cristo Jesús es nuestra fuente de sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. No apartes, no quites tu mirada en el Señor Jesucristo. No te dejes llevar por supersticiones y engañosos diabólicos, engaños del enemigo. Escucha bien esto, mi hermano, para tus orejitas. Solo Jesús puede sanarte y darte vida eterna. Solo Jesús. Amén. Cierre sus ojitos e incline su rostro. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. No nos cansaremos de decirte gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más, Señor, que en tus encuentros con los seres humanos nos has dejado un ejemplo bien grande. Si tal vez cometimos el error de creer en supersticiones, Señor, ir a lugares donde no está tu presencia, Señor, queremos pedirte perdón y que seas tú limpiando nuestra mente, Señor, quitando esa creencia, Señor, que no viene de ti. Ayúdanos, Señor, a serte más fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a que a través de nosotros, los que no te conocen, podamos ser un buen testimonio, Señor. Y si alguien que nos pida que seamos partícipe de eso, nosotros podamos hablar de tu misericordia, de tu amor y de tus milagros. Amado Padre Celestial, en esta mañana reconocemos una vez más que solo tú puedes darnos de esa sanidad y solo tú nos has dado la vida eterna. Y por eso te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y sus hijos agradecidos dicen amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque Él es digno de gloria y honra en este momento.